Hoy es el domingo de resurrección. Por eso le pedí a Víctor que hiciera esta lectura. Otra vez busquen Mateo 28. Dice en el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad habla de poder, de autoridad, de derecho. Estas palabras las dijo Cristo después de resucitar. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice, por tanto, o sea, puesto que Él tiene la autoridad, dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos a ver todo esto de la gran comisión. Solamente vamos a ver lo que dice el 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Padre, vamos a estudiar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas a través de la exposición de la misma, que obres en nuestra mente, que penetres en lo más profundo de nuestro corazón, de manera que podamos sacar un beneficio de todo esto y que tu nombre sea glorificado en nuestro aprendizaje y en nuestra obediencia. Oh Dios, haz que seamos una iglesia obediente en todas las cosas. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Este asunto, hermanos, de que Cristo resucitó, es un hecho tan asombroso que muchos que dicen ser teólogos lo niegan. Incluso los apóstoles, sus discípulos, que habían visto a Cristo hacer muchos milagros, dudaban que hubiera resucitado. Vean cómo dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero no todos, porque vean lo que dice después, pero algunos dudaban. O sea, lo estaban viendo, lo tenían enfrente y dudaban que hubiera resucitado. Esos teólogos que niegan que Cristo haya resucitado no tienen nada de teólogos. O sea, lo que ellos creen es que el hecho de la resurrección es como una mentira piadosa. Una mentira que tiene el propósito de hacerle bien a la gente, pero que Cristo no resucitó. Tan maravilloso es este asunto, que Cristo resucitó, que otros creen que en realidad Cristo no murió en la cruz. Pero Cristo les había dicho a sus discípulos en repetidas ocasiones que moriría y que resucitaría. Y lo cumplió. Aquí mismo, pero un poquito antes, en Mateo 27, vean en el 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vean, aún los fariseos entendían que Cristo había dicho que iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vean, ellos querían asegurarse de que no se robarían el cuerpo, pero ya después que resucitó, de todos modos dijeron que se lo habían robado. Los soldados romanos
eran bien estrictos en el asunto de guardar la vigilancia. ¿Cómo es posible que se iban a quedar dormidos si su labor era esa, estar despiertos? O sea, es absurdo que hayan inventado esa idea de que estando dormidos llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Cristo había dicho que iba a morir y él murió. Cuando lo bajaron de la cruz, ya no había luz en sus ojos. Su sangre ya no circulaba por sus venas. Su corazón ya no latía. Estaba muerto realmente, no en apariencia. Y otra cosa, los soldados querían asegurarse de que hubiera muerto. Y fue por eso que llegó un soldado y le atravesó el costado con una lanza. La lanza penetró por entre las costillas y llegó hasta su corazón. Pero ahí se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Después de que resucitó, se apareció en diferentes ocasiones a sus discípulos. Primero a unos pocos y luego a 500. Eso lo menciona Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15. Vean este texto, por favor. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice Isaías 53, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como estaba escrito. O sea, estaba escrito que moriría, estaba escrito que resucitaría. Dice el 5, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, o sea, ya estando incluso ahí Pedro con los demás. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, vean, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, aquí está hablando del lapso que ocurrió entre su resurrección y el tiempo en que se escribió esta epístola de Primera a los Corintios. Ya habían pasado bastantes años. Entonces ya muchos de los que lo habían visto, de estos 500 que lo vieron resucitado, ya habían muerto. Vean, 500. Dicen algunos que posiblemente los que lo vieron resucitado estaban sufriendo algunas alucinaciones, pero 500 sufriendo alucinaciones, ¿es posible eso? ¿Por qué se les apareció a tantos? Cristo quería que no quedara ninguna duda. Aquellas apariciones fueron para beneficio de ellos y de nosotros, de los cristianos de sucesivas generaciones. Cuando lo arrestaron, empezaron a golpear. Desde que lo arrestaron, empezaron a golpearlo. Lo vieron tan frágil, lo vieron tan indefenso, que le volvieron las espaldas. Los mismos que le habían gritado Hosana, que querían coronarlo como rey, porque les convenía un rey así, que sanara a los enfermos, que multiplicara los panes, que se compadeciera de los pobres, esos mismos que gritaron Hosana, después gritaron crucifícale. Antes de que fuera crucificado, cuando Cristo vivía y hablaba sus doctrinas, muchas veces habló en parábolas. Pero el hecho de que les hablara en parábolas también era una profecía. Estaba escrito que Dios juzgaría el pecado de los judíos. Vean, Dios les habló a los judíos siempre en su idioma, siempre en hebreo. Pero cuando les habló en lenguas, entonces ya no les habló en su idioma. Entonces, el hecho de que les hablara en lenguas, de que les hablara en parábolas, vean, era un juicio sobre aquella generación. Dice el apóstol Pablo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, para que no entiendan, para que no sean salvos, para que no les sean perdonados sus pecados. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Pero de todos aquellos culpables de su muerte no los perdonó a todos, perdonó nada más a unos cuantos. Incluso el día de Pentecostés. Dice Flavio Josefo que a las fiestas de Jerusalén iban miles y miles de personas y solamente 3,000 fueron salvos
el día de Pentecostés. Entonces, Dios escuchó la oración de Cristo acerca de que los perdonara, pero no los perdonó a todos, sino solamente a unos cuantos. Y ya después de que resucitó, ya no habló más en parábolas. O sea, antes hablaba por parábolas para que muchos no entendieran. Las parábolas son difíciles de entender, las parábolas tienen un mensaje oculto, pero ya después, cuando resucitó, les habló claramente. Después de que resucitó, se apareció a sus discípulos durante 40 días, pero no todos los días, no cada rato, eso en algunas ocasiones. Vean ustedes, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables, ¿sí?, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo durante esos 40 días? Él ya no necesitaba dormir, ¿ven? Ya había resucitado. Él ya no se cansaba. Cuando él vivía, él tenía hambre, se cansaba como todo ser humano, pero ya después de que resucitó, ya no necesitaba de eso. Entonces, ¿qué hizo? Él fue visto en el monte de los olivos. Anduvo con 2 discípulos cuando iban rumbo a Emaús. Consoló a los discípulos en Jerusalén. Se les apareció junto al mar de Tiberias. Pero después de que se les aparecía, ¿a dónde iba? En una ocasión, acuérdense, estaban los discípulos por miedo de los judíos encerrados en un aposento y se les apareció Cristo sin tocar la puerta. De repente, se les apareció en medio. En otra ocasión, se les apareció cuando estaban en la playa. ¿Se acuerdan que Cristo preparó un fuego y puso unos peces ahí encima y pan también, y ya después comió junto con los discípulos? Sus apariciones eran extrañas y también sus desapariciones. Después de que resucitó, Él era el mismo que había vivido, pero había una gran diferencia, porque antes de ir a la cruz, pues Él era débil, era frágil, era un ser humano, pero cuando Él resucitó ya era inmortal, ya era indestructible. Aunque lo hubieran visto los demás y hubieran tratado de matarlo, ya no hubieran podido hacerlo. Ese mismo Jesús que murió es el que resucitó y ahora está en el cielo. Es lo que nos dice nuestro texto. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, imaginémoslo, deleitémonos pensando en Él como sentado en el trono, teniendo todo poder en su mano. Pero vean, ustedes dirán, ¿por qué recibió Cristo ese poder? ¿Acaso no antes de venir al mundo, cuando Él estaba en el cielo, ya poseía ese poder? Sí. Antes de venir al mundo, Cristo en el cielo poseía el poder. Él es Dios. Él no empezó a ser Dios después de que resucitó. Él era Dios eternamente. Pero entonces, ¿por qué dice en el 18? Toda potestad me es dada. Vean, toda potestad le es dada al Cristo resucitado como hombre. O sea, antes de venir al mundo, Él no era un hombre. Él era un espíritu puro.
pero Él adoptó la forma humana y resucitó como hombre. Entonces el que está sentado en el trono celestial es un hombre como nosotros. El Dios que se convirtió en hombre. Vamos a ver entonces algo acerca de este asunto. El poder, veamos primeramente el poder de la resurrección de Jesús. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo como hombre. Vean, Él se afligió antes, se atemorizó, se entristeció. ¿Se acuerdan cuando estaba en Getsemaní? Pero aquí ya no está de esa manera. Cuando dijo estas palabras, ya había recibido el honor, el poder y la gloria que lo colocaron por encima de todos los hombres. Un hombre es el dueño de todos los hombres. Entonces Cristo ya después de eso ya no era más una víctima, sino que era el vencedor. Ya no el hombre que sufre, sino Cristo como soberano. Ya no un siervo, sino el monarca de los cielos y de la tierra. Cristo no hubiera recibido ese poder si no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera resucitado, si no hubiera sufrido en su debilidad. No hubiera recibido este poder si no se hubiera humillado. Entonces tuvo que bajar para luego subir. Sufrió terriblemente a mano de sus enemigos para luego recibir todo poder. Pero entiendan lo que significa esta frase, todo poder. Todo poder en el cielo, todo poder en la tierra, el poder de la existencia en sí, el poder de dar vida, el poder de sostenerla, el poder de quitarla, el poder de dar forma a las cosas, de destruirlas, de abrir y de cerrar, el poder de perdonar, el poder de condenar, el poder de dar, el poder de negar las cosas, el poder de decretar y hacer que sus decretos se cumplan. La providencia está en las manos de Jesús, de Cristo Jesús, el Dios hombre. Y todo esto lo recibió Cristo como recompensa de sus sufrimientos. Esas mismas manos que fueron clavadas en la cruz son las mismas manos que tienen todo el poder. Toda potestad me es dada en los cielos. Él está en los cielos y el poder se deriva de allá de los cielos. El poder desciende de su trono. Todo lo que Dios puede hacer, lo hace Jesús, lo hace Cristo. Si Cristo quisiera crear más mundos, más planetas, más estrellas, Él podría hacerlo sin ningún problema. Él tiene todo el poder en el cielo, tiene en sus manos la providencia, tiene en sus manos la naturaleza, los vientos, los terremotos, los tsunamis. Todas las cosas están en su mano. Él puede desatar una tempestad si así conviene a sus propósitos. En sus manos todopoderosas están todas las cosas. Él domina a los ángeles. Y todo este poder lo puso el Padre en sus manos. Incluso el poder del Espíritu Santo, porque Él envió al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo está en las manos de Jesús. Esto nos conviene a nosotros. ¿Quién es quien convence de pecado a los pecadores? Es el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda hacer eso. Ningún ser humano puede hacer eso. Solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado a los hombres. Él es el que conduce a los pecadores a Cristo. Él es el que les da un nuevo corazón. Él es el que hace que crezcamos y que demos fruto. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, obra en los creyentes y nos conduce a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios sin el poder del Espíritu Santo? Nadie. Él es el que nos da el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad, no por la buena voluntad nuestra. El Espíritu Santo obra en su iglesia y va de la iglesia al mundo. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan. Por eso dice en el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros no podemos hacer los discípulos. Es el poder de Dios el que convierte a los hombres en discípulos. Nosotros podemos hablar,
Nosotros podemos enseñar, pero el que hace los discípulos es el Espíritu Santo junto con nosotros. ¿Y todo para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan. Dios quiere que las personas se salven. Dios quiere que Cristo sea conocido en todo el mundo. Dios quiere que el Evangelio corra con libertad y con poder. Si el Espíritu Santo está con nosotros, grandes cosas podemos esperar. Todo el poder de la Trinidad, el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está en Cristo. Todo el poder está a las órdenes de Jesús. Él tiene el poder sobre los demonios, sobre todo nombre que se nombra. Muchos hombres, muchos millonarios, muchos emperadores quisieron tener el control en este mundo. El hombre necio suspira por eso, pero nadie lo logró. Pero el poder, todo el poder está en las manos de Cristo. Los hombres tienen influencia sobre otros hombres, no cabe duda, pero no sobre la tierra. Por ejemplo, un hombre por mucho dinero que tenga, no tiene poder sobre la enfermedad. Las enfermedades se ríen de los poderes humanos. Aún los médicos más eminentes tienen que enfermarse. ¿Se acuerdan del rey de Israel? Le llevaron a Naamán para que lo sanara de su lepra y dice, ¿soy acaso Dios para que pueda yo sanar la lepra? Reyes orgullosos fueron impotentes ante la enfermedad y la muerte. Acuérdense de Hugo Chávez. Hugo Chávez decía cuando ya los dolores del cáncer estaban tan fuertes en él, gritaba y les decía a los médicos, sálvenme, no me quiero morir. Pero Hugo Chávez se murió. Hay hombres en este mundo que tienen mucho poder, pero es un poder prestado, es un poder delegado. Y tendrán que rendir cuentas del uso que hagan de ese poder. Cristo tiene todo el poder en la tierra y es obedecido por todas las criaturas aunque no quieran. Aún los hombres malos cuando hacen lo que hacen cumplen con los propósitos de Dios. Ellos no entienden eso. Nosotros tampoco lo entendemos muy bien, pero así es. Los hombres malos cumplen con los propósitos de Dios. Herodes cumplió con el propósito de Dios. Judas Iscariote cumplió con el propósito de Dios. Todos los que gritaban crucifícale cumplieron con el propósito de Dios, porque Dios quería que Cristo muriera. Nuestro Señor y Salvador tiene poder, todo poder, sobre la mente de los hombres. Yo creo que hay aquí algunos ateos que ya tomaron la decisión de no ser cristianos, que vienen tal vez por pura curiosidad. Pues aunque ustedes se burlen y digan, yo nunca voy a ser cristiano, Dios puede hacer que hoy mismo sean ustedes cristianos, aunque ustedes no lo quieran ahorita. Dios puede cambiar su modo de pensar tan drásticamente que Dios puede convertir a los enemigos en amigos. Cristo ha llamado a borrachos, a prostitutas, a drogadictos, a ladrones, a asesinos, a servirle y lo han hecho. ¿No llamó a Mateo el ladrón? ¿No llamó a Zaqueo el otro ladrón? ¿No llamó a la prostituta? ¿No llamó a Saulo el asesino? Después de que Cristo llama a los hombres a servirle, los santifica. Y ahí donde hubo un gran pecador, Dios puede hacer que haya un gran santo. Los cristianos somos influenciados por Cristo. ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo usa sus dulces influencias para conducirnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Tal vez algo dentro de nosotros se niegue. Hay oposición dentro de nosotros, porque el pecado mora en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo quiere que hagamos algo, Él se encargará de que lo hagamos. Nosotros le pedimos a Dios que envíe obreros a su mies, siervos fieles, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿No puede hacer Dios eso? Dios levantó a Lutero, levantó a Whitfield, a Spurgeon, a Edwards. ¿No puede levantar de entre nosotros personas de esa talla? Tenemos necesidad de hombres así. ¿Dónde están? ¿De dónde van a venir? Van a venir de la herrería como antaño, de la carpintería, del campo, de la albañilería, de entre los pescadores, del tianguis. Dios puede traerlos de cualquier parte. Dios levanta a los pecadores y los salva de cualquier parte. ¿Por qué? Porque todo el poder está en sus manos.
y Él puede capacitarnos para servirle si así lo quiere. Nos sentimos incapaces, creemos que no podremos hacerlo, pero Él sí lo puede todo. Dios nos ha colocado, Cristo nos ha colocado donde a Él le pareció conveniente. Pues ahí donde estamos, Él puede usarnos si quiere. Dispongamos nuestro corazón para eso. Gedeón se sentía incapaz y decían, pero ¿cómo yo? Soy el hijo de un desconocido, soy gente pobre, ¿cómo me vas a usar tú a mí? Pues Dios usó a Gedeón. Dios logró grandes victorias por medio de Gedeón. Moisés no quería ir con Faraón, dice, soy tartamudo, dice, no puedo hablar. Pues Dios usó a Moisés e hizo grandes cosas por medio de él. Amós, el profeta, cuidaba animales y Dios lo llamó a ser profeta. Al apóstol Pablo, cuando predicaba, lo menospreciaban porque su apariencia era débil. Dicen algunos que era chaparrito y estaba enfermo de la vista, no veía bien. Y por eso lo menospreciaban. Pero ¿cuánto usó Dios al apóstol Pablo? A veces nos sentimos muy secos, como la vara de Aarón, pero la vara de Aarón reverdeció. Entonces, aunque nos sintamos secos como la vara de Aarón, Dios puede hacer que reverdezcamos y llevemos fruto. Alguno de ustedes tal vez se sienta como que se está hundiendo. Tal vez sientan ustedes como que las olas los tragan. Pero Cristo puede sacarlos del agua y usarlos, como hizo con Pedro. Nosotros no sabemos ni podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer con nosotros si tan solo Él lo quiere. Pero de lo que sí estamos seguros es de que todo el poder le pertenece. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acudir a Él. Porque la fuente del poder pues, está en Él. Y Él nos dará gracia sobre gracia. Hermanos, Cristo puede vivificar esta iglesia si así le parece conveniente. Dios puede hacer que esta iglesia sea fiel, obediente y que lleve mucho fruto porque Él todo lo puede. Si estamos durmiendo, Él puede despertarnos. Hay ocasiones en que nuestras oraciones son frías, sin alma. No puede derramar entre nosotros un espíritu de oración para que clamemos. Lo hizo en el pasado, ¿por qué no ahora? ¿Somos incrédulos? Muchas veces desgraciadamente así es. Hay mucha incredulidad en nosotros, pero Él puede restaurar nuestra fe, puede volvernos al primer amor. Si hemos actuado como cobardes y hemos vuelto las espaldas en el día de la batalla, Él puede hacer que seamos valientes. Él puede darnos valor como lo hizo con los discípulos el día de Pentecostés. Aunque esta iglesia ande por los suelos, hermanos, no desesperemos. ¿Saben ustedes por qué? Porque esta es la iglesia de Cristo. Por eso. Entonces oremos y no desmayemos. Velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Y Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, como lo hizo en el pasado. Además, no olviden una cosa, Él dijo que nos limpiaría de nuestras inmundicias. Sienten ustedes que no ha cumplido esa promesa, sigan clamando por eso, que Dios nos limpie, para que Él sea solamente nuestro Dios y nada compita en su contra. Todo poder le ha sido dado a Cristo sobre toda la humanidad, incluso sobre todos los rebeldes. Dios puede usar a los inconversos para que sus propósitos se cumplan. Vean, Herodes y Pilatos no eran creyentes, no querían saber nada del Dios verdadero. Se confabularon, se unieron para cometer su crimen. Se confabularon con los fariseos. ¿Pero para hacer qué? Lo que Dios había propuesto. Dios hizo todo aquello, vean. La maldad de aquellos hombres sirvió a los propósitos divinos. Entonces, hermanos, si hay alguien que se pone en contra nuestra, porque somos cristianos, no tenemos por qué preocuparnos. Dios está al tanto de todo. Y si alguien nos aborrece, porque somos cristianos, si alguien habla mal de nosotros porque somos cristianos,
Ay de ellos, porque Dios hace que la ira de los hombres le alabe. Los poderes del infierno, junto con los reyes de la tierra, no hacen más que poner por obra sus designios. No saben para quién trabajan. El asunto es, hermanos, que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Nosotros por fe creemos que Cristo gobierna. ¿Quién toma las decisiones en la ONU? Es Él. ¿Quién tomó la decisión de que Putin invadiera Ucrania? Fue Dios, fue Cristo. Cristo quiso que Rusia invadiera Ucrania. Y los de Corea del Norte andan pero bien bravos. Ya quieren lanzarse sobre Corea del Sur. Pero si lo hacen, se va a armar una. Pero si lo hacen es porque así lo quiso Dios. Dios es el que tiene en sus manos las decisiones que toma Putin, y Biden, y Macron, y todos los que tienen poder en este mundo. Cristo tiene su mano encima de los dictadores, encima de todos los presidentes, de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de todos los masones, de los Illuminati, de los Rothschild. Si Cristo se levanta y da una orden, los hombres perecen y no hacen más daño. Él tiene todo el poder sobre todos los hombres en general, sobre todos los pecadores en general. Cristo tiene el poder sobre la mente de todos los hombres. Dios puede hacer que un hombre cambie de modo de pensar, pero así. Dios puede convertir nuestros enemigos en amigos. Los hombres se burlan de Dios, se apartan de Él, van detrás de los ídolos, creen en la mentira. Pero a una orden de Él, los hombres doblan sus rodillas. Y si los hombres no quieren creer, y si los hombres se burlan de Dios, ¿nos vamos a desesperar por eso? Cristo lo tiene todo bajo control. Él no se desespera, Él no se preocupa. Algunos se burlan de los cristianos cuando les decimos que la oración tiene poder sobre las cosas que acontecen. Ellos niegan que la oración tenga poder. Vean, la oración en sí no tiene poder. Es el que está detrás de la oración. Es Cristo. La oración nos conecta con Cristo. El poder está en Cristo. En sí, no en la oración. Pero vean, Dios usa la oración para que las cosas sean cambiadas. Para que las cosas sean transformadas. Para que las cosas acontezcan. Los ateos niegan que Dios exista, pero cuando están en medio de un terremoto, doblan sus rodillas y se quedan mudos. Entonces, están dispuestos a creer que Dios existe. Como Cristo tiene todo el poder en sus manos, Él puede cambiar el curso de las cosas si así conviene a sus intereses. Cristo puede darnos bendiciones que nunca imaginamos. Puede darles a los hombres la inclinación de oír el Evangelio. Tiene Cristo el poder en sus manos para hacer que los hombres crean, para que los hombres obedezcan, para que los hombres se aparten del pecado. En nosotros no está ese poder. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero Dios puede salvar a montones si simplemente lo desea. Si Cristo da la indicación, una iglesia vacía se llena. ¿No puede hacer eso? Cristo puede hacer que la gente se aglomere, se amontone para escuchar el Evangelio. A Cristo no le cuesta más trabajo salvar a 1000 que salvar a uno. Para Él lo mismo da una cosa que la otra. Dios puede hacer que los necios razonen, como hizo con el pródigo, como hizo con Rahab, la ramera. Cristo puede hacer que los herejes reciban la verdad y entiendan qué es la verdad. Cristo tiene el corazón de los hombres en sus manos. Y cuando Cristo abre el corazón de una persona, ya nadie la cierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Evangelizar. Ese es nuestro deber. Y que Él haga lo que quiera. Ustedes ven a un hombre tirado en la calle, un drogadicto,
un alcohólico. Dios puede hacer de ese hombre un santo, ¿o no puede? Los fariseos modernos, los fariseos siempre han existido, pueden ser convertidos si Cristo da la orden. Muchos sacerdotes católicos a través de la historia han sido convertidos. Martín Lutero era un monje católico y cómo Dios lo usó para combatir el catolicismo. No hay hombre, por muy necio, por muy terco, por muy rebelde que sea, que no pueda ser salvado por Cristo. Yo he llegado a pensar, o más bien he llegado a desesperar de algunos aquí. He llegado a pensar, esta persona a lo mejor nunca va a ser salva. Pero si Cristo quiere salvarlo, aunque yo desespere de él, ¿qué trabajo le cuesta? Cristo ascendió a los cielos desde el monte de los olivos. Y así como se fue, él dijo que iba a regresar. Y lo hará. Pero va a regresar con poder. Va a regresar con majestad. Y todos los que lo crucificaron lo van a ver en su trono. Todos los que le atormentaron, los que le clavaron las manos y los pies, lo van a ver pero con espanto. Tendrán que doblar sus rodillas delante de él. Cristo va a venir. Está poniendo hasta este momento a sus enemigos por estrado de sus pies, como está escrito. Tal vez algunos de nosotros ya estemos muertos cuando Cristo venga, pero vean, va a sonar la trompeta y nuestros cuerpos van a resucitar. Y todos aquellos que no quieren obedecerle, todos aquellos que se niegan a obedecerle, se van a poner a temblar cuando eso suceda. Entonces van a entender que Cristo tiene todo el poder, pero será demasiado tarde. Entonces, les conviene obedecerle ahora. Vamos a ver la forma como Cristo ejerce su poder. Vean, ¿cómo hace que los hombres sean salvos? Dice, yo tengo el poder, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Vean, los romanistas pensaban, cuando vinieron a México, pues venían ahí con las armas del Estado. Ahí venía el fraile con su cruz y ahí venían los soldados con sus armas. Pero vean, Cristo no nos llama a tomar las armas para conquistar al mundo. Nos ordena usar el Evangelio. El Evangelio es usado por Dios para la conversión de los pecadores. Él tiene todo el poder en su mano y Él puede hacer que la palabra predicada penetre y cumpla con su función. Y es así que en todas las naciones han existido miles, millones de discípulos. Dios nos llama a enseñar, a ser discípulos, a bautizarlos, a instruirlos en la fe. Estas cosas no parecen muy adecuadas como para conquistar al mundo, pero es de esta manera como Cristo lo hace. Los reyes para sus conquistas usan armas, pero esa no es una muestra de su poder, esa es una muestra de su debilidad. El único que puede vencer por medio del Evangelio es Cristo. ¿Cómo vence Cristo? Por medio del amor. El poder del amor. Es a través de la predicación de la palabra que Cristo manifiesta su poder. Roma no cree en eso. Los pentecostales no creen en eso. Muchos creen que Dios usa los cantos para salvar a los pecadores. Hay iglesias donde se avientan 2 horas cantando y media hora predicando. O sea, valoran más los cantos y las alabanzas que la predicación. ¿En qué cabeza cabe eso? La orden que les da aquí a estos, id y haced discípulos, vean, la mayoría de ellos, de los discípulos primeros, eran pescadores, gente inculta. ¿Cómo es posible que iba Dios a Cristo a conquistar al mundo con pescadores? Los pescadores son gente pobre, son gente, bueno, hay pescadores ricos supongo, pero son excepciones. ¿Cómo Dios iba a salvar por medio de pescadores?
Vean, los apóstoles, ninguno de ellos era una persona estudiada. Ninguno de ellos fue a la universidad. ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios, predicar lo que dice la palabra. ¿Por qué Dios no escogió a pensadores, a filósofos, a intelectuales, a predicar su palabra? Lo que Cristo necesita son hombres sinceros, hombres que aborrezcan el pecado, hombres íntegros. Y puede usarlos para la salvación de muchos si a Él le place. No tenemos por qué depender de la sabiduría del mundo, hermanos. Hay muchos que piensan, si yo me meto en un instituto bíblico y estudio, cuando reciba mi diploma, entonces Dios me va a usar en el ministerio y voy a ser un gran predicador. Dios no anda buscando quien predique. Dios anda buscando quien le obedezca. Eso es lo que Él quiere. Si quieres estudiar, estudia. Pero no creas que por haber estudiado, ya por eso Dios te va a mandar a predicar. Muchos piensan que un licenciado pues tiene que predicar mejor que un obrero, pero ¿de dónde sacan eso? Esos son ídolos. Dios puede usar un hombre con poca educación si así le place. ¿Saben por qué? Porque así Él recibe más gloria. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y se salva uno, ahí entendemos que ese fue el poder de Dios. Qué gusto nos da ver que una persona deja su pecado, que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo. Ese es el poder de Dios. El poder está en Dios. Nosotros predicamos a los pecadores, predicamos a los muertos, así como Ezequiel que está allá predicando los huesos secos. Eso es lo que son los pecadores, huesos secos. La gente se burla, los intelectuales se burlan porque no creen que la palabra pueda hacer algo. Pero es la palabra de Dios la que convierte a los pecadores en santos. Predicamos a los muertos porque Cristo pide que lo hagamos. No vamos a ir a predicar a la UNAM o a la UAM o a las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra. Bueno, si nos invitan a predicar, a lo mejor vamos. Pero eso no quiere decir que allá haya mejores candidatos para la salvación que entre los analfabetas. ¿Qué pensaría la gente cuando veía a Ezequiel gritarles a los huesos secos? Pues pensarían que estaba loco, pero aquellos huesos secos empezaron a llenarse de carne, de nervios, de tendones, y de repente se empezaron a levantar. ¿Qué dirían de Josué y de los israelitas cuando los vieron dando vuelta alrededor de Jericó? Pero ustedes saben que a la voz de Dios cayeron aquellos tremendos muros. ¿Se acuerdan cómo en una gran victoria que tuvo Gedeón usó unos cántaros y unas teas, antorchas adentro de los cántaros? ¿Quién iba a pensar que iba a obtener una gran victoria de esa manera? Pues la obtuvo. Dios se complace en usar la predicación para ejecutar sus propósitos, no porque haya poder en la predicación en sí, ni tampoco en el predicador. El poder está en Dios. Nuestro deber es enseñar, predicar, hacer discípulos, hablarles del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros parientes y bautizarlos cuando sea necesario. Y ya cuando el discípulo está listo, entonces el misionero se convierte en pastor, ¿sí? Y así enseña a los discípulos a que guarden todas las cosas. El misionero se convierte en pastor por un tiempo, ya después la misión se convierte en iglesia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los discípulos? Pues tienen que aprender a obedecer. No algunas cosas, sino todas, como está escrito. Déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes son creyentes, ¿están haciendo algo para que otros sean creyentes? ¿Están haciendo algo para buscar la salvación de otros? ¿Es posible que un creyente que tiene años siendo creyente no haga nada para buscar la salvación de otros? Un recién convertido, bueno, pues como ignora muchas cosas, a lo mejor le da vergüenza,
se vayan a burlar de su ignorancia, pero ustedes que ya tienen aquí 10 años, 15 años, ¿no hacen nada para buscar la salvación de otros? Muchos misioneros murieron jóvenes por ir a predicar el Evangelio lejos de su tierra, lejos de su patria. Dieron su vida por Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Si no somos llamados a ir lejos a predicar el Evangelio, pues sí lo somos para evangelizar a los que nos rodean, mínimo. Y si nosotros no hablamos, Cristo dijo que las piedras hablarían, y ya las pueden ver, andan de casa en casa. Andan con su paraguas y su sombrerito, su mochilita. Las piedras andan hablando. Hermanos, Cristo resucitó. Y un día nuestros ojos lo verán. ¿Qué día es ese? ¿Creen ustedes eso, hermanos? ¿Que Cristo volverá? Vamos a ver las huellas de los clavos en sus manos. Vamos a ver las 5 heridas. Los clavos en sus manos por nuestras malas obras. Los clavos en sus pies por nuestros malos caminos. Las espinas en su cabeza por nuestros malos pensamientos. La lanza en el costado por nuestro corazón de piedra. Vamos a ver a Cristo resucitado. ¿Lamentaremos, hermanos, no haber hecho más? ¿Moriremos derramando nuestras lágrimas, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados de omisión? ¿Por no haber evangelizado más? Busquen, por favor, para terminar, unos versículos. Vean en Isaías 59. Bueno, antes de leer Isaías 59, vean Isaías 58:1. Vean lo que le dice Dios a Isaías. Clama voz en cuello, grita, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que tú debes hacer, aunque estén como huesos secos. Ahora pasen al 59:1. He aquí, tome nota, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Esa palabra que no se ha cortado quiere decir que no se ha encogido. No, Él sigue siendo poderoso. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, no está enfermo del oído, Él no está sordo. Él sigue siendo todopoderoso y Él sigue oyendo la oración. Y ven el 2. Pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si Dios no nos escucha, si las almas no se salvan, el problema no está en Dios. El asunto no es que Él no sea todopoderoso, el problema está en nuestro pecado, en nuestra incredulidad, en nuestra negligencia, en nuestra cobardía. Si Él salvó a miles en el pasado, puede salvarlos ahora, otra vez. Vean Isaías 51. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Vean, el brazo poderoso de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿No eres tú el Todopoderoso? Hermanos,
Dios sigue convirtiendo los desiertos en fuentes de aguas. Cristo hizo maravillas en el pasado. Dios hizo maravillas en el pasado. Él es todopoderoso y Él siempre lo fue y siempre lo será. Si no tenemos más bendiciones, hermanos, no es porque no pueda dárnoslas, ni tampoco porque no quiera. Si no nos ha dado más bendiciones es porque nosotros no las hemos buscado. Cuando Cristo estaba en la cruz, pudo salvar al ladrón. Vean, ya para morir, el Cristo todavía lleno de sangre, pudo salvar al ladrón. Imagínense qué no podrá ser ahora que está sentado en el trono del universo. Que Dios perdone nuestra incredulidad, hermanos, y que nos deje ver mejores cosas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, aumenta nuestra fe en tu poder. Déjanos ver tu salvación entre nosotros. Déjanos ver que Cristo es conocido, que Cristo es exaltado, que Cristo es colocado en el lugar que le pertenece, porque Él es Dios. Oh Padre, perdona nuestros pecados, nuestra incredulidad, nuestra soberbia, nuestra cobardía, nuestra pereza, nuestra negligencia. Oh Dios, ayúdanos a creer en tus promesas. Déjanos ver tu poder y tu salvación entre nosotros, y que muchos en esta ciudad, y en este estado, y en este país, sean salvos. Oh Dios, hemos visto muy pocos y Cristo merece lo mejor. Oh Dios, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.